Los palos, las balas, todo eso que me mata es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Vamos allá arriba también. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. En el Uruguay, vos me cantabas canciones debajo del mar. Nos vestíamos con ropa de media estación y nos quedábamos solos cuando se iba el sol radiante. Y bebíamos sin parar en el silencio total de esas noches que no terminaban más. Hoy el tiempo ya pasó, las lunas fueron 10 y estás tan inspirada. El hechizo funcionó, las niñas ya son 2 y estás tan inspirada. Era un verano precioso en el Uruguay, vos me cantabas canciones debajo del mar. Nos vestíamos con ropa de media estación y nos quedábamos solos cuando se iba el sol radiante. Y bebíamos sin parar en el silencio total de esas noches que no terminaban más. Hoy el tiempo ya pasó, las lunas fueron 10 y estás tan inspirada. El hechizo funcionó, las niñas ya son 2 y estás tan inspirada. Entre nubes de algodón, algo que se llama amor. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy
invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Aquí estamos nosotros, estamos acomodándonos, estamos dispuestos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana desde Radio Nuevo Día 100.9 desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, para muchos pueblos, para Perito, para Gregores, para San Julián, para Santa Cruz, para Río Turbio, para 28 de noviembre. Así tenemos varias emisoras que nos retransmiten y nos jactamos de esto. Por eso decimos que somos el programa más federal de la provincia de Santa Cruz. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pichón, buen día, gente, bienvenidos. Sí, para todos esos puntos de la provincia de Santa Cruz salimos en directo gracias a los amigos que nos retransmiten y forman parte de esta cadena federal, pero también ustedes nos pueden ver a través de nuestro streaming en cualquier otro lugar de la provincia de Santa Cruz, el país y el mundo donde se encuentren. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. En esta mañana que seguimos bastante desolados, muy tranquilo, iba a decir nada, no quiero ser exagerada, pero mínimo movimiento todavía, ¿no? Estamos en vacaciones de invierno, muchos de ustedes seguramente estarán disfrutando de su primera semana de receso laboral, los chicos hacen lo propio con sus vacaciones, así que es mínimo el movimiento a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Buen día. Acá estamos. Ahí andan, tranquilito anda el comandante, despacito, pero está acompañándonos en esta mañana el señor Brian Álvarez. Así es, y acá con nosotros compartiendo la mesa, compartiendo este espacio. Nos puso al aire en el streaming y ahora salió. No, ahí anda con el comandante. Lo va a ver si el comandante está bien, si necesita algo, viste que anda por todos lados, Juli. Así es, Julián Quiroz con nosotros aquí. Bien, acá estamos, 21 de julio del año 2025.
Saludo a mi amigo, casi hermano, Roberto Nil Claudio Asan, el negro, para los amigos. Le mandamos un beso enorme. Hoy está cumpliendo años el negrito Asan. Ah, ¿está de onomástico? Sí, del año 69, así que... Lo quemaste. Ya perdí la cuenta, no sé. Lo quemaste. Él nació quemado en realidad. Ay, no seas malo. Bueno, saquen la cuenta ustedes, no sé cuánto está cumpliendo negro, 56 años el negro. Bueno, 56 la caída, lindo Ah, para mirá qué lindo jugarle, número para Quiniela. Es uno de mis favoritos. Bien atenta ahí, Sí, bien sí, el atenta. 56 la caída, me encanta ese número. Es mi favorito porque siempre también era el número favorito de mi padrino Sebastián. Y como siempre soy tan atolondrada, me vivo haciendo honor a ese número, así que lo adopté muy bien. Y podríamos jugarle, ¿no? Por Sí. el resbalón del 2 resbalones fueron. sábado a la mañana. Fuimos a Chile, fuimos a Punta Arenas, ¿viste? Estaban bravísimas las veredas Ay, el Dios. sábado al mediodía. Claro, se ve que había caído una escarchita no tan fuerte. De hecho, la ruta no estaba tan complicada. No estaba No estaba en realidad. complicada, estaba impecable la ruta. Pero al mediodía la vereda no sabe cómo estaban las veredas del centro. Escarchita y después, claro, una agüita cayó arriba. Sí, una lluviecita cayó y nosotros salimos a hacer un trámite que necesitaba, averiguar unas cuestiones, anteojos puntualmente, y caminando, pero despacito, los dos así, chin, 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 y de repente, rodilla en tierra. Hicimos rodilla en tierra. Hice rodilla en tierra. Qué peligroso que estaba, y andábamos en zapatillas, ¿no? Y bueno, después hicimos 2 o 3 o 4 pasos más y ¡ring! De nuevo, comandante, de nuevo. Sí, fue un poquito más que eso realmente. Qué peligroso que estaba, así que ahí desistimos. Totalmente. Desistimos, nos no. del centro, vamos a meternos en bajo techo. Claro, nos vamos indoor, estaba así. feo. Sí, no estaba muy lindo para caminar, para nada. No estaba lindo por el tema de que estaban muy resbalosas las veredas, era un peligro. Lo que sí está lindo es Punta Arenas. ¿Cómo querés? Yo hacía tiempo que no iba, Sí, vos hace un sinceramente. par de años, Me ¿no? parece, ¿Que mira, no me parece ibas? que hasta antes de pandemia que no iba a Punta Arenas. Muy lindo como ha crecido a la zona franca. Sí, De hecho, está sí. semaforizada, no sé cuánto tiempo, pero claro, para mí es una novedad, ¿no? Pero insisto, hacía años que no iba. Como han ampliado el mall central, muchos más comercios, más negocios, más rubros. Ujú. Eh, ¿Y hubo algo que te llamó la atención en ese crecimiento y también en la reconversión? a mí, Sí, ¿qué me llamó la atención en la reconversión? A sí, ver. un rubro que se ha Sí, el de impuesto. los perfumes árabes. Hay negocios donde antes vendían celulares, de hecho quedaron Los carteles. Los carteles arriba, Samsung, Motorola, celulares, accesorios de celular, y ves abajo y es todo perfume árabe. Perfumes y sin otro, ¿cómo le Son dicen? perfumes, pero en aerosol, Claro, además del tipo formato. desodorante, formato de Claro. desodorante, pero todo. Súmate, Juli, súmate, porque linda la charlita. Hola, buen día, chicos. Buen día. Se ve que está de moda, claramente. ¿Pero son ¿no? ricos los olieron? Son distintos. Yo veo que Me están como muy en auge, encantan. pero nunca. Sí, son distintos. Son Percibí distintos. Sí. No sé si más rico, depende del gusto, eso va en cada uno, ¿no? Ujú. Pero Me gustan muy mucho. distintos, A sí, mí sí. en lo ¿En qué sentido personal distintos? me gustan mucho. No, digo, para no decir si son mejores o peores que... Claro, claro. Hay muchos que están inspirados en fragancia, en Invictus, ponele, de Paco Rabanne. Entonces Sí, sí. toman, no son truchos, eso nos dejaban claro. O sea, Son los postas. árabes toman esa fragancia de un perfume conocido, ponele, de un Invictus, de Sí, Paco sí. Rabanne, y la hacen ellos. Claro. ¿No? A partir de esa fragancia, de ese aroma, la hacen ellos. Y según ellos duran más, y sí, son muy Igual, parecidos. Pero bueno, hay otros que son típicos de esos países, Mirá. ¿no? no lo probé nunca, pero si algo no haría es tratar de usarlo en la zona franca o en un lugar, en un mall,
porque capaz te invade un espíritu medio jeque y te querés empezar a gastar. Sí. No, pero igual. Uno que anda medio justo. No, pero sin el perfume igual. Igual te posee. Igual. Una tentación. Sí, igual es una tentación. Sí. No, pero muy buenos precios, la verdad, muy buenos precios. Bueno, por Me ejemplo, llamó la ese atención eso de los perfume, perfumes, sí, es cierto. lo de los perfumes, por ejemplo, que viene el perfume, como podés conseguir en el perfume de cualquier marca, digamos, sea reconocida o no, en distinta cantidad, de 200 mililitros y demás, por ejemplo, o esto que vos lo ves y es un desodorante, pero en realidad es un perfume con ese formato de aerosol. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, por ejemplo, a mí me gustan mucho los perfumes árabes. Los conocía, nunca había tenido, pero lo conocía porque mis amigas casi todas tienen alguno o algunos, porque hay muchísima diferencia en cuanto al precio. Pero, por ejemplo, un desodorante, un perfume árabe en aerosol, 5.000 pesos 5.000, chilenos. lo mejor, 2 por 10 estación, 2 por 10.000. 2 por 10.000 Ese chilenos. formato que dice Cari, no el perfume en frasquito, digamos. Ujú. Ese formato que es muy bueno también. Y después 2 por 10.000 chilenos. Claro, Ponele 6.000 pesos nuestros cada uno. El más o mejor menos. precio, ¿no? De Sí. ahí para arriba. De ahí también para más vale, arriba, exactamente. Y por ejemplo, un perfume árabe de los más caros, de los más grandes, podés conseguir desde 35 a 60.000. Uno muy lindo, uno de los más vendidos de la Fata, de mujer, porque hay unisex también, a 30.000. Salía a 35.000, pero compras dos y te queda a 30.000. Sí. Y es un perfumazo. Y después, bueno, otros rubros, y como siempre, tienen ofertas reales. Ofertas al 50%, que son ofertas al 50%, no es un... Sí. No es como que No, un llamador, sí. algunas, claro, que te generan desconfianza. No todas, por supuesto, pero la mayoría te generan, che, esto está en oferta, o ya sí el 50%, porque está ese uso, ponele a 50.000 pesos, y al lado tenés el otro, difiere el color, ponele a 25.000 pesos. Lo mismo con los jeans, y esos valores, un jean de primera marca, un Levi's, sí, lo conseguís a 30.000 pesos. Hablando de valores chilenos, ¿no? 30.000 pesos chilenos. Claro, Les después estábamos- sacás la tienen que cuenta. agregarle unos pesitos, Claro, ¿no? después saca la cuenta vos cómo lo pagás, más vale. Te conviene pagarlo con tarjeta. En el caso nuestro, eso lo pagamos con tarjeta y después, bueno, compramos los dólares, ahora que más o menos se puede comprar, a 1.300. Vamos a contar todo. Sí, A 1.300 también lo compras a ese precio. Y después pedís El stop debit. el stop debit. O sea, antes del stop debit vas y pagás con los dólares y te olvidás pagar el impuesto. Porque si tenés que comprar el dólar a 1.300 y después encima pagar el impuesto No. del 30%, ahí sí que no te conviene. O capaz que sí te sigue conveniendo, pero Sí, no le haces depende tanta qué cosa. diferencia. Claro. Por ejemplo, si compras un paquete de queso rallado, te recontra conviene. Claro, el queso rallado que acá está 3.500 pesos, la misma marca. Y Lolay. Lo encontramos en una oferta, obviamente. 600 pesos chilenos. El queso rallado 120 y Lolay, 120 gramos, Y acá 600 chilenos, o sea, ponerle 700 pesos nuestros. Ujú. O sea, con lo que acá te compra uno, ya te compras 5. Una promo en oferta, ¿no? Reoferta, pero bueno, encontrás esas cosas que acá en la reputísima vida, o sea, comprar un queso rallado a 700 pesos. O sea, ¿Qué querés que te diga? Claro, Tal sí, cual. sí, sí, Cuesta sí, $40.000. Claro, no Y tiene bueno, ni punto de comparación. la gran diferencia obviamente es la cantidad de impuestos que pagamos nosotros acá. No es culpa del comerciante, del supermercadista o del dueño de la cadena, es los impuestos que nos tienen. Sí, ahogados. Ese es el tema. que nos Ahogados. ahogan, tal cual. Ese es el tema. Bien, lindo pasadito de un día. Sí, dimos una vueltita, Ujú. muy lindo, la verdad, muy lindo. Y para comer es lo mismo más o menos que salir a comer acá. En cuanto a al valor, tal vez allá, por ese mismo dinero, comes cosas que acá te cuesta más conseguir o que no conseguís. Sí. O que comer eso
acá te costaría mucho más caro, Ujú. ¿no? Ese también es un punto como para tener en cuenta. Pero bueno, nosotros solamente cenamos, nos llevamos los sanguchitos cuando fuimos para allá, así que cenamos y al otro día desayunamos bien y así, le pasamos de largo. Bien. Ahí está comenzando la otra gestión, hasta las 9:30 de la mañana. Qué difícil está estacionar acá enfrente, por Dios, no quiero dejar de decirlo. Hay un caño roto o algo acá, estamos en Fagnano 123, no sé si se percataron de eso. Hoy está peor que nunca. Es el agua de la llovizna del otro día, más ¿Vos el de decís hielo. que es eso Sí, que sí. acumula, Juli, que Sí, acumula sí. justo acá? Y no, es que no hay pozo de, No digamos, escurre, sí. no tiene ¿Vos para decís que es dónde eso? salir el Exacto, agua. Pero no vos hay, fijate no hay. que en toda la zona no veo una laguna como Por esta eso, de acá. pero en toda la zona Es tampoco, la si te caída que pones a llega. fijar, no hay alcantarillas. Acá No hay ninguna alcantarilla. ¿No tiene desagüe esto? No. ¿No pasa el pluvial por acá abajo? Ah, No, pero no, que o pase pluvial una sí, cosa, pero- que haya pero que una escurra, caída. que tenga para dónde salir. Sobre la calle, por ejemplo, Rivadavia, Bernardino Rivadavia, sí, en las esquinas vos ves Sí. las alcantarillas. Acá no, Bueno, no pero hay. supuestamente es para toda una zona, ¿no? De acá tendría que tirar Pero como, para claro. Rivadavia, estamos a Claro, una exacto. cuadra. De hecho hay una caída, si ¿Vos vos te decís que es parás en San eso? Pedro, no hay, No, no no, drena. porque es el glaciar Perito Moreno y el lago argentino también, está Sí. todo ahí, por la laguna y por el hielo. Sí. Terrible, terrible, Está terrible. espantoso, espantoso. Justo aquí en la puerta de la radio se da esta situación, lamentablemente. Y es peligroso porque el auto, como hay tanto hielo, Ujú. hay una especie como de U formada en el hielo. Claro, Entonces claro. vos, Queda claro, entrás, a la dársena entrás bien. Cuando querés salir, Ujú. el auto, depende de lo escarchado que está, te patina un montón. Ujú, tal cual. Pleno centro de Río Gallegos, Sí. la capital de la provincia de Tal Santa cual, Cruz. tal cual. Las 8 de la mañana con 24 minutos en la Argentina, 8 décimas de grado sobre cero la temperatura, la térmica es bajo cero, 3.4 bajo cero. Fresquita. Sí, para hoy se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, no hay probabilidades de precipitaciones, 6 grados de temperatura máxima para hoy, mañana martes 8 de máxima, 1 bajo cero de mínima, sin probabilidades de precipitaciones, miércoles también parcialmente nublado, 5 de máxima, 0 de mínima, y en esos valores durante toda la semana, mirá el sábado se nota un descenso en la temperatura, me estoy yendo bastante más allá, ¿no? Pero Sí. bueno, es como un anticipo en lo que se ve de aquí hasta dentro de 5 días. El sábado, 1 bajo 0 de máxima y 6 bajo 0 de mínima. A medida que nos acerquemos al sábado, seguramente se irá a ir reacomodando, ¿no? La meteorología. O no, para ese día, tal cual. Pero bueno, hoy me llama la atención ese valor. 1 bajo 0 de máxima el sábado y 6 bajo 0 de temperatura mínima. Esperemos que no se mantenga, porque es un descenso importante en los registros para los próximos días, ¿eh? Muy bien, nos vamos a Puerto San Julián. Buenos días, Dale. gente que nos escuchan allí, también nos ven. 1 grado bajo cero la temperatura real y 6 grados bajo cero la sensación térmica. Sanjulianenses, a abrigarse si todavía no salieron. El cielo a esta hora está despejado, pero de a poquito va a ir aumentando la nubosidad. Por la mañana y la tarde el cielo va a estar algo nublado y a la noche se va a mantener de la misma manera. La máxima pronosticada para hoy en San Julián, 6 grados. Ahora, a esta hora de la mañana, 8:26, 82% la humedad, viento del oeste a 17 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima. En Río Turbio la temperatura 0 grados centígrados, la térmica 5 grados bajo cero, el cielo está parcialmente nublado, el viento del noroeste a 21 kilómetros en la hora, nubosidad 39%, humedad 81%. Parcialmente nublado el cielo durante la mañana, mayormente nublado en horas del mediodía, nublado a la tarde. 3 grados de temperatura máxima para el día de hoy en Río Turbio como ciudad
referencial de la cuenca minera. Muy bien, nos vamos a Perito Moreno. 5 grados 2 décimas bajo cero, señoras, señores. La temperatura real a esta hora de la mañana en Perito y la térmica 8 grados 6 décimas, por supuesto que también negativo, así que sin lugar a dudas estimo que será uno de los lugares más fríos de la República Argentina. Solo superado por La Quiaca, 5.8 bajo cero allá en Jujuy, en el extremo norte de nuestro país. La Quiaca, 5.8 bajo cero, abajo del ranking, anteúltimo Perito Moreno con 5.2 bajo cero de temperatura real. Y la térmica, reiteramos, 8 grados 6 décimas bajo cero. La humedad, 91%. Viento, es una brisa en realidad que corre desde el norte a 8 kilómetros. Menos mal que casi no hay viento, ¿eh? Y está muy baja la temperatura y la térmica ni hablar. La visibilidad es buena. El cielo a esta hora en Perito Moreno y alrededores está despejado, pero se va a ir nublando porque el servicio meteorológico dice que por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado. Luego hay posibilidades que a la tarde vean algún rayo de sol porque se espera cielo parcialmente nublado, al igual que a la noche. 6 grados es la máxima pronosticada para este lunes en Perito Moreno y alrededores. Me voy a agregar, es que amanece con cielo despejado, 2 bajo cero de temperatura real, 6 bajo cero de sensación térmica. Estos son los datos que arroja weather.com. Viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora, nubosidad bajísima, claro, el cielo está despejado, 6% solamente la nubosidad, humedad 72%. Y así va a permanecer toda la jornada, despejado, soleada la tarde, la máxima hoy en Gregores 7 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad en horas de la tarde 20 kilómetros en hora. Y seguimos viajando por el territorio provincial. Vengan conmigo a Calafate, donde el actual es de 2 grados 2 décimas bajo cero y la térmica de 4 grados 3 décimas en negativo, 83% la humedad, viento del sudeste a 6 kilómetros en la hora, buena la visibilidad. A esta hora el cielo está algo nublado, pero se va a nublar un poco más. Esa va a ser la característica de toda la jornada, mañana, tarde y noche, con cielo mayormente nublado. Y para hoy, una máxima de 5 grados allí en la bella Calafate. Cierro esta rondita meteorológica pasando por Puerto Santa Cruz, nuestra antigua capital, 2 grados bajo cero la temperatura, 7 bajo cero la sensación térmica, mayormente despejado el cielo, la nubosidad 29%, el viento del oeste-noroeste a 15 kilómetros en la hora, humedad 78%, mayormente soleado durante la mañana, en horas del mediodía parcialmente nublado, a la tarde también hay esas condiciones, mayormente soleado, parcialmente nublado, esos términos que usa Weather para definir la nubosidad, ¿no? 6 grados de temperatura máxima hoy en Puerto Santa Cruz y el viento en su máxima intensidad 20 kilómetros en la hora. Y termina la jornada con cielo nublado. Muy bien, amigos, amigas, recuerden que está habilitada nuestra línea de comunicación. En el WhatsApp es el 2966 51 60 51, reiteramos 51 60 51 con el prefijo de Río Gallegos, pero también nos pueden dejar un mensaje a través de nuestras redes sociales, a través de la transmisión por streaming que ya está allí disponible gracias a nuestro compañero Juli Quirós y que ya han optado por saludarnos, tanto Patricia, buenos días, saludos, Oscar también, Angélica nos dice buenos días chicos, escuchándolos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Cerramos este bloquecito, ¿te parece, Brian? Y ya volvemos con la otra gestión.
Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverde y Claudio Lobos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 21 de julio del año 2025. Vuelvo a saludar a Negrito Hassan. Roberto Neil Claudio Hassan nació, claro, el 21 de julio del año 69. El día después hubo momentos en que estaba aterrizando el Apolo 11. Aterrizando, no, alunizando. Alunizando. En el momento del alunizaje estaban haciendo el negro Hassan. Mirá vos. Por eso clavó nombre de Armstrong. Roberto Neil Claudio. Claro, mirá vos. Por eso, esa particularidad del negrito. Ya nació iluminado. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. No, nada que ver que siempre está en la luna, nada que ver. No, eso chiste es fácil, casualidad, no, ni a palo. Le mandamos un beso grande. Y también me recordaste, hablando de saludos y de nacimiento, anoche, pero ya formó parte de esta jornada. Así que también, al igual que el negro va a celebrar su cumpleaños cada 21 de julio, nació Inés. Una más de las nietas se suma al clan Canales. Inés, hija de Octavio, nieta de nuestros queridísimos amigos Carola Volonté y Jorge Antonio Bizcocho Canales. Así que un beso enorme a los... bienvenida Inés primero y un beso enorme a los papás, a los abuelos, a los tíos, bueno, a toda la familia. Adhiero absolutamente los mejores deseos para toda esa bella familia, principalmente para los papás. Claro, ni hablar, ni hablar. Papá Bueno, y Fabián Bassi también, que es el abuelo del otro lado. Así que bueno, a toda la familia, un beso enorme y bienvenida Inés. Anoche sorteó el Telebingo santacruceño, Gary, porque recordemos que el Telebingo volvió a los domingos. El domingo es del Telebingo, el extracto oficial, ya lo tengo acá en la pantalla, los ganadores del sorteo de anoche. En principio te cuento que no salió el pozo acumulado, ¿No? Yo siempre me voy derecho a mirar el acumulado, 7.300.000 pesos, se incrementó, se está jugando a la bolilla número 40, 7.300.000 pesos de cara al próximo sorteo. Sí salió en la primera ronda la línea, 300.000 pesos para las Heras, cartón 3.293. El bingo, 600.000 pesos, se fue para Caleta Olivia, cartón 1.673. En la segunda ronda, la línea se quedó en Río Gallegos, 400.000 pesos. Para el cartón 5.329. El bingo en esa segunda ronda se fue para Calafate, 800.000 pesos para el cartón 7.157. En la tercera ronda, 500.000 pesos de la línea. Salió en Río Gallegos, cartón 6.109. El bingo, 1.000.000 de pesos, se fue para Río Turbio. Cartón 7.824. Y en la cuarta ronda, la línea de 500.000 pesos se fue para Caleta Olivia, cartón 1.772. Y el bingo, 3 millones de pesos, salió en Río Gallegos, cartón 6.308. Pasa igual por la fanpage de Lotería de Santa Cruz. Estamos viendo allí el extracto oficial en el streaming, pero hay muchos más premios, muchos no ganadores, que se llevan 30.000 pesos cada uno de ellos y que se distribuyen de manera federal, uno en cada localidad
de la provincia de Santa Cruz. Omití leerlos, te lo dejo a vos. Pasá por la fanpage, por el Face de Lotería y comprueba si el cartoncito que compraste es uno de los ganadores. Muy bien, ahí está. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes y como siempre forma parte de esa grilla ETAM Río Gallegos. Recordá que está todo con descuento, está el sale por el fin de temporada, cambia la temporada, se va el otoño-invierno y en breve, en un par de semanas nada más, viene primavera-verano, suéteres, tapados, camperas, camisas, pantalones, vestidos, abrigos, todo lo que pensás, querés, soñás, ahí en ETAM lo encontrás. Hay descuentos del 30, del 40, del 50% y todo lo podés pagar en 3 y hasta 6 cuotas sin interés. Pagarlo con tarjeta no te quita el descuento, por supuesto. Así que aprovecha, anda a ETAM, te esperan las chicas que son divinas, unas diosas súper amables en el local de Kirchner y San Martín. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno y expandiéndose a todo el país. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Recuerden que en Pampero también está la liquidación por fin de temporada. Suéter, pantalones, calzados, camperas, abrigos, boinas, bufandas, mates, de todo. Y ropa de trabajo también. Está este sale por fin de temporada, así que no se lo pierdan allí en Pampero, como les decía Pichón, en Avenida Kirchner, casi Perito Moreno. El diario nuevodía.com.ar, alguno de los títulos a esta hora de la mañana. Conocé toda la grilla de bandas y actividades de la fiesta provincial del frío en Río Gallegos que se va a desarrollar este próximo fin de semana, ¿verdad? Sí, este próximo fin de semana, entre ellos como artista destacado, ¿qué personaje? Ah, bueno, viene, ¿no? Viene. Venir viene, lo que no sé si capaz que ahora no actúa porque va a hacer mucho frío. Claro, pero le avisaron que era la fiesta del frío, ¿no? Sí, Bueno, porque te acordás que en diciembre no quiso subir al escenario porque había mucho viento. Claro. Eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Sí. Juli, se desarmó el escenario porque se estaba volando y por ende no se pudo presentar. Le dijeron a él que no se presentara, digamos. Está bien. Raro igual. A mí nunca me terminó de cerrar, porque yo estuve y no me pareció que hubo espectáculos, se realizaron espectáculos en peores condiciones. No digo que eso haya sido lo apropiado, pero además esa noche tampoco había tanto viento. Después calmó, sí. A ver, está bien, pueden haber este tipo de inclemencias normales para esa época. Pueden recomendarlo los que saben, ¿no? No quiero traer el tema polémico porque ya pasó en diciembre.
y cumplieron en realidad, porque dijeron, bueno, lo vamos a traer en el invierno. Sí. Obviamente debe haber tenido que poner una buena cantidad de Diferencia. plata. No creo que hayan manejado los valores del año pasado. De hecho, pasajes y demás, todo eso cuenta. Ujú. Pero bueno, lo que cuestionamos en su momento es que faltó el plan B, porque puede haber viento. Y sí. Puede haber viento, pero ¿y qué? Si hay viento toda la semana, entonces hay que suspender los shows de toda la semana. Claro. ¿Entendés? Tenés que tener un plan B. Reducir el espacio, no sé, pero siempre hay que tener una alternativa. Me parece a mí, acá la Patagonia en general, este tipo es un riesgo hacerlo al aire libre. Por supuesto. Por el frío, por el viento, por lo que sea. Entonces siempre tenés que tener un plan B, me parece a mí. Pero bueno, lo cierto es que cumplieron y viene que el personaje va a estar actuando el domingo 27 de julio Ajá. en el escenario del boxing. Perfecto. O sea, lo van a hacer ahí adentro. Lo están- no, están ¿O no? montando el Afuera. escenario ya. Afuera igual. Se está montando afuera. Sí, exactamente. Afuera. Y otro artista para destacar, va a estar presentándose el día anterior, el sábado, Lucho González. Ay, claro, que fue, digamos, la gran sorpresa de este río galleguense que hace años se instaló a vivir en Capital Federal el y de La que Voz. les gustó mucho a los jurados de La Voz, que cantó el tema de Tina Turner, The Best. Él fue, ahí está, ahí lo estamos. Ahí lo tenés tomando. Qué buena interpretación. Además. Tremendo. Hay que hacer un tema de Tina Turner. Ni hablar. Y me parece, como te digo una cosa, te digo la otra también. Me parece un gran acierto por parte de la organización de la municipalidad, de la gestión de la Fiesta del Frío, convocar a este río galleguense. Ahora sucedió que es de Río Gallegos, pero digo, si hubiese sido de cualquier otro punto de la provincia de Santa Cruz y tuvo la repercusión que tuvo en un programa como La Voz, traerlo, aprovecharlo, que la gente lo conozca, que pueda también presentarse en sociedad en el lugar que lo vio nacer o en su tierra, en su provincia, ¿no? A eso voy. Me parece un gran acierto por parte de la municipalidad y de la gestión en la organización de la Fiesta del Frío, traer en este caso a Lucho González. Te lo estamos contando, si nos escuchás del interior de la provincia de Santa Cruz, linda fiesta en Río Gallegos este próximo fin de semana. Van a haber 2 escenarios, uno en la rural, otro en el boxing. Varios artistas, muchos locales y regionales, por supuesto, van a estar desfilando por allí. Los Delgado, Todos contra Yoko, la Banda del Negro, Banda Al Límite, Indomable, Tropicumbia, la Banda de Marquitos, Banda Extrema. Eso el viernes, el sábado. ¿El sábado quién? Junta Sachera, Vicio Moderno, La Gira, Grupo Energía, Dani y su banda. ¿Grupo Energía? Mira vos. De Guasos, Maca Alves, La Farra, W220, el sábado también, Caídos, Etiqueta Negra, Lucho González, como ya dijimos. Claro, todo el que sábado cierra en ambos escenario. escenarios, ¿no? Y el domingo, Selene Valdés, La del Moro, Torque, Sariband, La Furia, Luciérnagas de Charlie, La Camarilla, Tango Ayara, Kevin y La Pieza Récord y cierra, ¿qué personaje? Bueno, recuerden que además hay una cantidad impresionante de stands que se van a montar en el salón, digamos, la parte interna del Boxing Club, y va a estar toda la parte gastronómica y cervecera en la rural. Nosotros veíamos el otro día que fuimos a uno de los lugares donde se estaban inscribiendo todos los que quieren exponer. Realmente había muchísimo movimiento, muchísima gente que toma esto también como una oportunidad de juntar unos pesos poniendo un stand, así que bienvenido sea y que toda la comunidad, los que vivimos acá y los que vengan a visitar a Río Gallegos ese fin de semana lo puedan aprovechar. Exactamente.
Bien, más detalles de esta nota de los artistas que van a pasar en esta fiesta del frío en el diario nuevodía.com.ar. Otros temas que se destacan a esta hora de la mañana: conducía alcoholizado a contramano por la ruta 3 en Río Gallegos y embistió a otro auto. Esto fue ayer domingo, anoche, exactamente Sí. a la tarde, a las 7:15 de la tarde, a la altura de la Escuela del Viento, ruta 3, esto es salida hacia el sur, ¿no? La colisión frontal fue protagonizada por dos camionetas y aunque no hubo heridos, uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia Claro. y su vehículo fue secuestrado. Personal de la Comisaría Tercera de Río Gallegos acudió a este accidente, como ya dije, pasadas las 7 de la tarde, en Ruta 3, en cercanías del acceso al sector conocido como Escuela del Viento. Allí se produjo una colisión frontal entre dos camionetas, una Fiat Strada y una Volkswagen Amarok, ambas de color blanco. Según relató la conductora del Amarok, se dirigía hacia Chimenaique cuando otro rodado que venía en sentido contrario invadió su carril e impactó de frente contra su vehículo del lado del conductor. Bueno, muy bien. Cambiamos de tema. Ustedes saben que lo veníamos tratando en estos días, la semana pasada. Abrió sus puertas al público la 137ª edición, la 137 de la sociedad, la exposición ganadera en la Sociedad Rural de Palermo. Un clásico en la República Argentina, y que Santa Cruz, como también lo fuimos desarrollando, tiene su propio lugar, tiene su propio stand, donde ha llevado a Capital Federal y a esta expo en particular, bueno, para mostrar parte de su riqueza natural a través de los distintos lugares, la riqueza con el valor agregado del trabajo de los hombres y de las mujeres que, por ejemplo, están en el campo, están con la producción agropecuaria, están con la cereza, por ejemplo, de los antiguos, y para mostrar todo lo que tiene Santa Cruz y su potencialidad. Como parte de eso, también el gobernador estuvo visitando justamente el stand provincial. Y se dio, como parte de toda esa actividad, un encuentro donde lo veíamos a través de una foto a el mandatario provincial con Enrique Jiminson, el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos y de Fías, y también lo vimos con una mujer, y esa mujer es Sharon Bárcena, que es una vecina de aquí de Río Gallegos. Ella tiene también su establecimiento agropecuario, y su foto con la expresión, una expresión muy particular, con el gobernador, tuvo una gran repercusión. Y Sharon está con nosotros desde Capital Federal y nos está escuchando. Perfecto. Sharon, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Karina, Claudio, te saludamos. ¿Cómo estás, Sharon? Todo bien, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, aquí estamos, te leíamos en los medios, acá en Diario Nuevo Día, recorriendo esta edición de la Rural, así en Palermo, como lo hacen habitualmente, ¿no es cierto?, en la medida de las posibilidades. Y bueno, tuviste la posibilidad de plantearle algunas cuestiones al propio gobernador en un contexto ideal, ¿no es cierto? Uno de los tantos padecimientos del campo aquí en la provincia de Santa Cruz. Contanos cuál fue el planteo y cómo se dio este encuentro, Sí, ¿y Sharon? cómo se dio esa foto? Bueno, la verdad que sí, se dio inesperadamente, no pensaba poder acercarme al gobernador, y estuvo en el stand varios días recorriendo, hablando con todos los artesanos o toda la gente que estaba exponiendo, y bueno, le pedí hablar, obviamente preguntándole al presidente de la Rural si podía plantear mi problemática, y me dijo que sí, que no había ningún problema, así que la verdad que me atendió muy bien.
Y bueno, le planteé uno de los tantos problemas que estamos teniendo, que es el pago, el reclamo de servidumbres, que no estamos cobrando hace 7 meses. Ujú. 7 Y meses. bueno, sí, hace 7 meses que no estamos cobrando y nos deben los retroactivos y etcétera, etcétera. Así que bueno, le planteé esa situación y me explicó lo que tenemos que hacer y los pasos a seguir. Así que bueno, eso fue un poco la charla. Obviamente después se habló de otros temas y problemáticas guanaco, etcétera. Ujú, ujú. Contanos cuál es la situación que está atravesando, cuál es tu caso, cuál es la deuda, cuál es la empresa, si hay alguna respuesta por parte de la empresa, por qué tanta deuda, más de 6, 7 meses de deuda, por el paso de servidumbre. La empresa en realidad es una UTE en el Trébol, Sociedad Anónima, IOG Resource y Interoil Argentina, que son operadoras. En el caso mío están en Campo Bremer, que ahora somos 7 superficiarios que estamos haciendo el reclamo por falta de pago. La respuesta, en realidad, aún no tenemos nada, así que se hizo el reclamo en Buenos Aires, porque ya es insostenible el tema. Así que la respuesta, ellos se presentaron el 10 de junio para tratar de conciliar con los superficiarios y bueno, dijeron que no había plata, así que fuimos a otra mediación el 1 de julio, donde dijeron que no tenían ninguna propuesta para darnos y bueno, así que estamos con acciones legales. Claro, fallaron las mediaciones, entonces van por la justicia directamente, hicieron la denuncia correspondiente, van por ahí. Sí, lamentablemente sí. Pero si esta Este, gente no tiene plata, ¿cómo ¿Perdón? hacemos? Digo, ¿cómo hacemos para creerle a estos empresarios, operadoras que no tienen plata? Porque si no tienen plata y el negocio no fuera rentable, lo abandonarían, lo Claro. dejarían. Que bueno, en realidad hoy el campo Bremer está en este momento, cerramos el yacimiento. Obviamente, si la operadora quiere entrar, puede entrar, pero se cerró todo porque está sin custodia, no tienen vigilancia. Y bueno, se fue con un escribano, se hizo un acta para constatar el estado de todo por miedo a que haya vandalismo o alguna, porque la verdad que no había nadie de seguridad, nadie cuidando el yacimiento, entonces qué locura. se resguardó el tema. Claro, claro. ¿Está en producción el yacimiento, Sharon? ¿Está en actividad? Sí, está en actividad, pero bueno, es medio complejo el tema. Y justamente ayer estuve hablando con el ministro y bueno, intenté sacarme varias dudas, las cuales todavía me siguen dando vueltas por la cabeza porque no puedo creer que se permita a esta operadora seguir teniendo deuda, porque no solo tiene deuda con los superficiarios, sino con la provincia. Claro. A la cual eso me parece que es una falta de, bueno, no sé cómo explicarlo, pero ya que la provincia no esté percibiendo tampoco los ingresos, claro. Es algo que no me entra en la cabeza. Una locura pensar que hagan lo que quieran, no solo claro, con ustedes, sino con la provincia, porque acá hay reglas, hay leyes, claro, hay una ley. Hay una ley, claro, que es la 17.319, que es la que los obliga a la operadora a pagar mensualmente, claro, a los superficiarios. Claro. Y aparte, el ministerio tiene que ponerle multas o en caso de que los pagos estén atrasados. Bueno, hay muchas cosas que no logro entender todavía, pero bueno, se van a ocupar, van a ver y
y bueno, veremos qué resultado Claro. tenemos. ¿Y el gobernador qué te dijo? ¿Hay un respaldo? ¿Se sienten ustedes respaldados por el Estado, Sharon? Además, sabiendo que viene del sector que conoce bien el paño petrolero, ¿verdad? Eh, su- no quiero ser injusta, supongo que, bueno, está en tema. No sé si estamos bien respaldados porque el gobernador me dijo que no, que bueno, que vayamos a juicio Sí. y que la situación en la que estamos es porque los legisladores firmaron por 3 pozos que la empresa está, digamos, cumplió con los 3 pozos, pero la cual tampoco entiendo muy bien que solamente tengan que cumplir con 3 pozos y después dejar de pagar a todo el mundo, porque esto yo creo que hoy estamos haciendo el reclamo 7 superficiarios, pero son más los que no están cobrando. O Claro. sea, yo creo que prácticamente todos los superficiarios de Interoil no están cobrando. Aparte también no le están pagando a los proveedores, no le están pagando a los empleados, o vienen con mora todos los meses. Ujú. Así que bueno, ustedes con todo este panorama que es bastante difícil y complicado, por cierto, optaron, digamos, por la vía Claro. judicial. Sí, y bueno, sí, empezamos por la vía judicial y lamentablemente tenemos que ir a Buenos Aires. Claro. Claro. Así que bueno, Antecedentes, Sharon, estamos en ese proceso. ¿hay antecedentes siempre? ¿Es normal este tipo de demoras Ujú. en el pago, en estas? Sí, no es la primera vez Sí. que hemos tenido que incurrir a juicios Ah, para que nos paguen y bueno, lamentablemente mi opinión es que en algún momento nos tienen que pagar, claro, pero Sí. sacan grandes ventajas estas empresas con la plata de los superficiarios. Claro, la dilatan y en La vez de dilatan y lo que por ahí era plata hace un par de meses, hoy ya Claro. al superficiario tampoco le sirve. Claro, por Tal ahí cual. económicamente les conviene eso, no, Sí, no sí, pagar y pagarlo dentro de unos años más cuando lo determine la justicia. No y... me hagan hablar algo que no No, digo, por habla favor. nomás, tranqui, hablá, no hay problema. Vamos a tirarle la lengua. No, igual hablamos nosotros, no te preocupes. No, tal cual, ahí Bueno, sí. digamos, como si no tuvieran inconvenientes, esto también forma parte de las cuestiones que Claro. se atraviesa, digamos, dentro del sector rural, Y hay- ¿no? Cuando muchas veces es criticado con gran parte de desconocimiento e injusticia también, siento yo. Claro, claro. Y Yo hay- creo que el sector está atravesando por varias cuestiones importantes. Esta es una, porque bueno, también ayuda al propietario del establecimiento a Claro. poder salir adelante, porque hoy no solo es, o sea, la merma de la lana, guanaco, zorro, puma, que todo eso va afectando de alguna manera u otra al establecimiento. Bueno, quiero destacar también que en la rural hemos visto degustación de guanaco y bueno, se ve que se está trabajando en poder acercar a la gente que conozca el producto y bueno, ver si de alguna manera u otra la invasión de guanacos que tenemos en la provincia de Santa Cruz pueda servir para algo también. Ojalá, ojalá. ¿Cómo viste el stand además, de la provincia, Sharon? Muy lindo, la verdad que muy lindo. Te digo que, bueno, está el artista Alejandra Harris, después hay un artista de Calafate, hay productos artesanales, está turismo. La verdad que está muy lindo, se ve colmado de gente, sobre todo a las 4 de la tarde cuando hacen la degustación de comida. Ah, bueno. Y bueno, hay un entrar y salir de gente de todos lados. Y bueno, estuve observando a las 4 de la tarde la degustación de guanaco y la verdad que la gente queda conforme y se va contenta.
Está muy lindo el stand de la provincia de Santa Cruz. Superaron las expectativas, me comentaban desde el Ministerio de la Producción, el Y movimiento yo que creo hay. que Sí, sí, yo creo que sí. La verdad que, bueno, yo voy más o menos 3:30 de la tarde sí. y para estar justamente en la degustación Ujú. y la verdad que se ve mucha gente y Ujú, bueno, hasta las 8 de la noche entra y sale gente por ahí. sí. Bien, Esperemos que esta gran ventana que es ese stand allí en la feria, bueno, traiga beneficios más adelante, porque esa es la idea, ¿no? Para por productores, supuesto, para el es turismo, para los ganaderos y demás. tal cual, es una buena forma de que la provincia de Santa Cruz se conozca Ujú, claro, claro. y bueno, y todas las cosas que tiene la provincia de Santa Cruz para Ujú. mostrar y bueno, la verdad que la Patagonia es bellísima y no todo el mundo tiene acceso a la Patagonia. En esto de las degustaciones y el horario de las 4 de la tarde, que es donde se acerca más gente, porque justamente están haciéndole honor a la gastronomía santacruceña, estuvieron con carne de guanaco y también un día dedicado al cordero, al menos que vos hayas podido ver, Sharon. Sí, el primer día que vi hicieron milanesa de guanaco. Ujú. Anteayer hicieron un guiso de guanaco muy rico estaban. Y ayer hicieron degustación de cordero, que fue lengua de cordero y que no alcancé a comer lo otro porque Pues estaba llena, eh, ya estaba llena ya. no, Yo no estaba porque satisfecha. no había quedado más. Ah, Por Pero eso. hicieron Se quedaron cortos. ay, bueno, hicieron una chura, pero no me acuerdo, pero probé la lengua que estaba muy rica. Qué Ujú. bueno. Bueno, Sharon, nosotros te agradecemos mucho este rato, este momento de tu tiempo que nos has dedicado. Bueno, ojalá que sirva esto, que puedan canalizar las inquietudes, algunas de todas las que tiene el sector, y brindamos por esto, que el stand de Santa Cruz sirva para poder avanzar en acciones concretas en beneficios de todos los que vivimos en esta tierra hermosa. Gracias, Sharon. Sí, Abrazo. bueno, muchísimas gracias. Un Chau, beso, chicos. gracias. Beso. Y no Chau, chau. llevaste tus cuadros, que son Sí, maravillosos también, ¿eh? pronto, si Dios quiere, Ah, estaré presente. dale, qué bueno. Un beso grande, un beso Un beso grande. grande. Bien, Chau, fue chau. una de las imágenes que nos llegó desde Capital Federal en este contexto de edición de feria rural en Palermo, de exposición rural en Palermo. Allí lo veíamos al gobernador con Sharon de un lado como A su izquierda. a su izquierda y a la derecha el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jiminson. Ujú. Fue una de las fotos del fin de semana y bueno, y por eso la conocemos a Sharon y quisimos hablar con ella y que nos cuente qué era lo que le estaba pidiendo al gobernador. Exactamente. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Claro, Cari, y es otra realidad de los ganaderos del campo de la provincia de Santa Cruz. Muchos propietarios de tierras que en realidad, por distintas cuestiones, porque por ahí no tienen las herramientas o los recursos necesarios para darle una continuidad a la explotación de la ganadería, a trabajar con la oveja, entonces alquilan el campo, ¿no? Que ya el campo no rinde lo que rendía antes, que ya tenés que disminuir la cantidad de ovejas en campos que no son tan grandes, entonces no te es rentable. Y se alquila probablemente a otros vecinos para extender un poco la superficie en la cría de ovejas, que es un poco el caso de Sharon. Entonces ese canon que se cobra a las petroleras, en este caso llamado paso de servidumbre, es fundamental. Es fundamental el cobro de esa cuota mensual. Y si la incumplen, significa una pérdida importante para
en este caso, no digo ganaderos, porque no se crían, no se dedican a la cría de ganado. No, claro, Pero claro. sí son Sí, sí, sí. propietarios de tierras, ¿no? Un contexto muy, muy complicado para el sector acá en la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Bueno, a propósito de lo que sucedió el viernes, hacíamos mención a esta nota y bueno, lo que recién hablábamos con Sharon Bárcena. El viernes también sucedieron otras cosas en Capital Federal y queríamos rescatarlo por la importancia que tienen ambos temas para la provincia de Santa Cruz. Podemos hablar, me parece, Pichón, de novedades en materia de energía. ¿Mm? Es cierto, lo anticipó el gobernador, ¿verdad? El propio gobernador. Tenemos una nota prevista para profundizar sobre el tema. Va a ser para mañana con el ministro con el ministro Álvarez, con Jaime Álvarez, ¿verdad? El ministro de Energía y De Minería. Energía, exactamente, y Bueno, minería. Bueno, decía, el gobernador el día viernes confirmó que se va a reactivar la construcción de la represa Jorge Zepernik. Esto se dio merced a la firma de un acuerdo entre Enarsa y la empresa y la china Gesouba, que va a permitir, como les decíamos, reanudar la construcción de esa represa hidroeléctrica. Según confirmaron desde Enarsa, y así lo informó el gobierno provincial, ya se concretó un primer desembolso de fondos que está destinado a cubrir salarios de trabajadores que hacía muchos meses estaban sin percibir sus haberes. Se abre una nueva etapa y que lo que indicó el gobernador es que las obras se van a retomar una vez que finalice el invierno. Nuestros compañeros de Canal 9 de Río Gallegos entrevistaron al gobernador, que no ocultó su alegría luego de que se concrete justamente este acuerdo entre Gesouba y Enarsa, y vamos a compartir lo que decía Claudio Vidal. Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy muy contento. Esta es una gran noticia para los trabajadores que son parte o que fueron parte en su momento de esta obra importantísima y muy valiosa para nuestra provincia y para el país. Para mí es muy grato poder comunicar que gracias al esfuerzo en conjunto, con todos los que somos parte de esto, Enarsa ha llegado a un acuerdo justamente con la empresa Gesouba, con la UTE, y que de acá para adelante van a poder avanzar en la continuidad de la construcción de la obra de una de las represas. Así que la verdad que contento, realmente contento. Esto lo estaba buscando la gente. Todos saben muy bien que la obra fue paralizada en el gobierno anterior, que no se pudieron poner de acuerdo en ese momento, y bueno, por suerte se destrabó esta situación y lo único que quedaría hoy, me comentaba recién la gente de Enarsa que ya hicieron un desembolso de parte de los fondos para cubrir salarios. Les quiero recordar a ustedes que hay trabajadores todavía en represa que estaban sin poder cobrar sus salarios. Se transfirieron los fondos, queda una segunda etapa de desembolso, una tercera etapa. Lo importante es que la obra continúa, quedan hacer algunos ajustes por lo que me transmitía Enarsa y Gesouba, y a comienzo de la temporada, fuera de la época invernal, estaría comenzando la obra. Era lo que estábamos buscando todos, absolutamente todos. Se trabajó mucho, fue difícil lograr de que la Argentina y China se pongan de acuerdo, pero bueno, se logró, así que acá estamos. Recién hablaba el gobernador de los trabajadores que se verían beneficiados. ¿Aproximadamente de cuántos estamos hablando? Esos datos precisos los tiene la empresa constructora, ¿no? La UTE, digamos, y Gesouba. Haber logrado esto, que se pongan de acuerdo, que puedan avanzar. Es la primera vez en 2 años, un poquito más de 2 años,
que llegan a un acuerdo, que firman cómo poder seguir avanzando y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Hoy tomaron la determinación de avanzar con una de las represas, que es justamente la Seperni. La idea, por lo que nos acaban de transmitir, es avanzar con una y más adelante ver qué van a hacer con la otra represa. Pero bueno, es un gran paso, muy importante. Importante porque son varios lados para ponerse de acuerdo y el interés de la provincia también por delante, ¿no? Pero ¿qué le parece? Es muy importante, valioso, volver a tener la oportunidad de que esto se reactive, genera mano de obra local, movimiento económico en cada una de las localidades de nuestra provincia. Todos sabemos muy bien que Represa siempre generó empleo para las localidades, así que bien por la reactivación. Bien, Cariel, lo decía el gobernador, genera buenas expectativas en principio porque es un hecho concreto ya, el desembolso de este dinero, en principio para cubrir salarios adeudados a los trabajadores que aún permanecen en el predio, ¿no? Tal cual. Hablamos de la reactivación de la obra de la represa Jorge Seperni, que es la más chica en capacidad, Sí, ¿no? exacto. Al menos esa, ¿no? Veremos después qué sucede con la otra. Sí, porque además la otra, recordamos, es de mayor dimensión, era la que estaba un poco más avanzada, pero también es la obra, ¿te acordás que tuvo esas filtraciones, esos quiebres con el movimiento de suelo? ¿Te acordás? Claro. Bueno, ahora deberán evaluar, y hasta el propio gobernador lo decía, bueno, más adelante se va a ver qué pasa con la represa que fue rebautizada con el nombre del expresidente. Nos gustaría saber, a ver, qué incluye este acuerdo, esta firma, ¿no?, que lograron con esta empresa. Por eso es que teníamos previsto hablar mañana con Jaime Álvarez, con el ministro del área. Arriba al día también van a hablar los chicos dentro de algunas horas, a ver qué implica esa firma, porque claro, este es el desembolso, pero por salarios adeudados a los trabajadores que aún permanecen en el predio. El gobernador también dijo esta idea de retomar la obra, ¿verdad? Esperemos que no se generen falsas expectativas. Le creo, por supuesto, al gobernador, pero bueno, no puedo no decir que el año pasado de marzo, Julio Gutiérrez, en uno de sus viajes a Capital Federal, volvió diciendo sí, ahora en septiembre, año pasado, 2024, dijo, ahora después del invierno se reactivan la obra de las represas. Quiero creerle al gobernador en este caso. Ahora lo dijo el gobernador, tiene otro peso. Claro, tal cual. Más que nada que no se generen falsas expectativas por el sector. No, totalmente. No, y además por los trabajadores del sector, ¿no? Lo dijo también un funcionario que ocupaba un lugar preponderante y que era un interlocutor en este tema. Y que venía de Capital Federal de entablar una reunión también con empresarios. De estas firmas, ¿no? Bien, Cari, otra de las novedades del viernes estuvo referida a la alicaída actualidad petrolera, ya que se informó que desde el 1 de agosto comenzarán a operar los primeros equipos de abandono de pozo en yacimientos del norte provincial. Sí, exactamente. Esto es parte del acuerdo entre YPF y Fomicruz, que busca cumplir con compromisos ambientales y sostener el empleo. Exactamente. Vamos a compartir ahora la nota que nuestros compañeros también de Canal 9, es material de ellos, le hicieron al secretario general del CIPGER, que es Rafael Huenchenem, del Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables. Él avanza en ese tema y de alguna manera también nos brinda detalles sobre qué significa esta labor en esos pozos puntualmente. Bueno, hemos acordado ya con YPF y la provincia de subir 2 equipos de Google Cover, 2 equipos de abandono. Esto es un adelanto al compromiso que tiene YPF, que ha firmado con el gobierno provincial, en abandonar todos los pozos que tienes para abandonar, ¿no? Ya que YPF tomó la decisión de retirarse de la provincia,
el reclamo que se hizo, o la negociación que se hizo fue que abandonen los equipos y que termine con todo lo que es remediación ambiental, cuestión que ha pasado solamente en Santa Cruz, en ningún otro lugar del país ha pasado lo que hoy se está comprometiendo YPF con la provincia. Así que bueno, hemos podido cerrar este acuerdo. Como primera etapa vamos a estar subiendo el 1 de agosto los 2 equipos de abandonos, son 2 equipos de walkover, que bueno, se genera... Para quien no entiende, ¿qué son estos equipos que hacen? Son equipos, vio los pozos que ya no tienen producción de petróleo, bueno, esos pozos muchas veces se los cierra, bueno, acá se lo está abandonando. Esto es todo un procedimiento que se le hace al pozo que genera que suban equipos, genera fuente laboral con los equipos cementadores y alrededor de 70 personas van a volver nuevamente hoy a su puesto de trabajo. Me imagino que para ustedes eso es importante. No, claramente que sí, la verdad que a lo largo de todos estos últimos meses la situación en la provincia ha sido muy complicada en la actividad petrolera, así que bueno, para nosotros es un paso muy grande que estamos dando. Y estos son 2 de los 6 equipos que está comprometido por YPF, así que bueno, ya hablando sobre los 4 faltantes, hablando de lo que va a salir el estudio que ya se ha firmado, se ha comprometido con el gobierno provincial, el estudio de la zona y bueno, también ver todo lo que es remediación ambiental, que es algo que también se ha comprometido YPF. Para nosotros es clave porque es generación de empleo. Pero fundamentalmente también, y en esto es muy importante para todos, es hablar sobre el futuro de Palermo Aike. Las perforaciones que se ha comprometido YPF en hacer en la zona sur de Santa Cruz. Así que es una esperanza que tiene que pasar a ser una realidad. Así que ya estamos hablando sobre esto, estamos llegando a un acuerdo. Esto va a ser muy importante para la provincia y para el país. Así que esperemos y vamos a poner todo para que esto realmente sea positivo y salga lo más rápido posible. Bien, Cari, escuchábamos a Rael Wenchenen, es el secretario general del CIBGER, ¿verdad? Exactamente. Estuvo participando de esa mesa donde se acordó este trabajo que se va a llevar adelante con estos equipos de abandono de pozos. Él hablaba de estos equipos workover, ahí Alejandra Pimienta se lo consultaba, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, estos equipos tienen, digamos, unas especies de plataformas que están diseñadas para el mantenimiento y también para la reparación de los pozos de extracción de petróleo, como así también de gas. No se pueden cerrar así nomás, no se puede cerrar un pozo así nomás. Hay que llevar adelante distintos procedimientos para que ese cierre de operación de pozo sea correcto. El pasivo para ambiental esto, que le llaman. Exactamente, para eso se instalan estos equipos de cierre o workover, también así denominados, y son fundamentalmente torres similares a las que conocemos, pero para la extracción petrolera, pero en menor tamaño, son más chicas. Sí. Como para que tener una idea de qué se trata esta situación. Bueno, esto va a generar empleo, reactivación y mano de obra. Y de esto se trata el anuncio que realizaron el viernes pasado. Juli, te vamos a ver algunos títulos de fútbol dentro de un ratito nada más, a ver qué dejó esta fecha, ¿no? Increíble la definición nunca vista, lo que ocurrió en la clase 3 del turismo pista, Sí. ¿no? Es una categoría en la que participó como piloto invitado Tiago Martínez. Él corre en el turismo nacional, en realidad, Tiago, pero bueno, en esta fecha disputada en el Galvez, ¿no? de Buenos Aires, participó como piloto invitado, ¿no? Disputando una carrera obviamente con otros grandes referentes del automovilismo. De hecho, Agustín Canapino estaba manejando el auto de su hermano.
Lo cierto es que fue increíble la definición, 4 autos a la par. Tremendo, nunca se había visto Algo así. esto, ¿no? No. Thiago llegó segundo en Buenos Aires en una final de película del turismo pista. Estamos viendo las imágenes ahí en el streaming. Lo cierto es que el piloto santacruceño fue un gran protagonista de la clase 3 del turismo pista, donde Agustín Canapino ganó una definición inolvidable, dice el diario Nuevo Día, por apenas 29 milésimas sería esto, ¿no? 29 milésimas. 3 centímetros dice que había diferencia. Claro, Martínez fue Increíble. segundo y confirmó su talento en un final histórico, exactamente. Finalmente fue sancionado Thiago y creo que terminó en la posición cuarta, me parece. Pero bueno, ese show que dieron, ese espectáculo que dieron en la última curva, donde se pusieron 4 autos a la par. Creo que estaba Agustín Canapino, Thiago Martínez, Germán Todino Y Cafaro. Cafaro, exactamente. Llegaron los 4 a la par. O sea, pudo haber sido para cualquiera. Una jerarquía para manejar los 4 increíble realmente. Además, Clau, en la previa al último curvón, a Thiago Martínez tiene un chapa y Claro. muerde el pasto y vuelve a la vuelve, pista sí, y sí. ahí entran los 4. Por ese Sí, en contacto menos me metro. parece que después lo terminaron sancionando, ¿no? Ah, Que mira. terminó cuarto. Pero bueno, la definición, increíble realmente lo que se vivió allá. Y hubo varios pilotos santacruceños, hay que decir, Clau, Sí, que lamentablemente Alexis Bull, que es de Ujú, Calafate, Calafate. que junto con su hermano Willy, bueno, habían empezado el año corriendo los dos con uno de los autos, prepararon otro para que pudieran correr uno en cada auto, y ayer en plena recta, llegando al curvón de Saloto, lo tocan a él y terminó incrustado contra el Ujú. alambrado después de un vuelco espectacular. Me parece que su auto no sirve más y eso es una triste noticia porque los pibes, los Bulls le ponen mucho Sí. esfuerzo para participar de esta categoría y bueno, ¿Sabés qué? me parece que no va a poder seguir corriendo. Vi la nota en el Nuevo Día, Juli. Quise ver la carrera, la reiteración de la carrera, no la encontré en ningún lado. No, ¿Viste? está el que tiene una repetición, pero no está en del todo buena calidad, es Marcelo del Bono, colega de Calafate. Él tiene un video filmando la tele, digamos, del momento en el que, Claro, sí, vuelca pero- y van en plena recta y lo tocan de atrás. Pero la innecesariamente. carrera no la pude ver en ninguna plataforma. Ah, no. Me parece que hay una plataforma a la que tenés que Creo que es pagar. Motorplay. Esa me parece que seguramente la podés ver después en diferido. si Claro, querés. claro, on demand, digamos. Pero no la tengo yo. Así que bueno, espectacular. Y lo de Agustín Canapino, que ganó esa carrera, increíble. Las últimas 5 carreras que corrió Canapino, yo no soy fan de Canapino, te aclaro, de hecho yo soy de Ford. Las últimas 5 carreras que corrió Agustín Canapino en distintas categorías, esta carrera, la que corrió el fin La de de pasado TC. en el TC, en el TC Pickup también y otras categorías. Las últimas 5 carreras que corrió las ganó. Fíjate la jerarquía del joven de Arrecife, provincia de Buenos Aires. Increíble. Titán. Sí, Tremendo. el titán de Arrecifes, exactamente. Tremendo. Bueno, gracias a ustedes que se comunican ahí, gracias a Susana que nos manda un beso desde Gobernador Gregores. Gracias, Susana, te lo retribuimos. Y gracias a todos los que se fueron enganchando. Acá, Clínica Equina Carlos Terzor. ¡Ay, mirá vos! Carlos Terzolo, ¿te acordás? De Gobernador Gregores Sí, también, sí, sí, médico sí. veterinario que lo entrevistamos Ujú. por la actividad en el matadero municipal, ¿te acordás? Sí, recuerdo, claro. Nos está mirando, así que le mandamos un gran abrazo a Carlos allí en Gobernador Gregores. Gracias a Alcira también, a Corina, a Delfi Rivas. Excelente semana, Delfi, un beso enorme. Gracias por acompañarnos. A Leti León, como siempre, nos desea un excelente comienzo de semana. Muchas gracias. Sabés que Gregores está presente en esta 137ª edición de la Exposición Rural en Palermo y está presente a través del emprendimiento familiar Productos Concashken, de la señora Irma Esther López y su esposo, don Carlos Kachewski.
Este valioso emprendimiento participa con sus reconocidos dulces caseros artesanales, elaborados con frutas seleccionadas y recetas tradicionales que conquistan por su calidad, sabor y autenticidad. Me contaron que es uno de los stands más visitados, nada más y nada menos que allí en el lugar, ¿no?, que tiene el gobierno de la provincia de Santa Cruz, el stand que tiene el gobierno de la provincia de Santa Cruz en esta exposición rural de Palermo. Mira qué lindo. Oye, me hiciste acordar a Rastro de Ñandú, este emprendimiento de gente de vecinos de la localidad de Las Heras. ¿Te acordás que les hicimos una nota a uno de sus protagonistas, a uno de los productores que había obtenido en provincia de Buenos Aires, bueno, reconocimientos por la calidad de sus alfajores Rastro de Ñandú? Sí. Gustavo Sousa. Estuvimos aquí en el Mercado Emprender que tiene la Municipalidad de Río Gallegos, donde hay cosas de distintos productores. Sapiola y Nuestros Ríos. Exactamente, de distintos puntos de Santa Cruz y de Río Gallegos en particular, y no conseguimos, fuimos a buscar los alfajores. Están agotados. Están agotados, no Pero los conseguimos, pero van a venir a la fiesta del Bien. frío. Así que ahí van a tener su propio stand. Hoy tempranito te comentábamos en detalle cuáles fueron los cartones ganadores del Telebingo sorteado anoche. Rapidito, un repaso nuevamente, pero te invito a que pases por la fanpage de Lotería de Santa Cruz y ahí vas a tener absolutamente todos los detalles. Ahí vas a tener el extracto oficial. 7.300.000 pesos que quedaron vacantes del pozo acumulado. Después tenés ganadores de Río Gallegos con 3 millones de pesos, 500.000 pesos de Caleta Olivia, el bingo de la tercera ronda que se fue para Río Turbio, Atenti Río Turbio, cartón 7.824, ganadores del Calafate y de gran parte de la provincia de Santa Cruz, de Las Heras, de Caleta Olivia. Así que pasá ahí por la fanpage que ya está el extracto oficial del sorteo de anoche del Telebingo santacruceño. Gracias por acompañarnos, Pampero. Nos acompaña a nosotros y a vos te acompaña siempre también con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. También gracias a ETAM por vestir a Cari. Muchísimas gracias a ETAM. Recuerden que estamos de liquidación, nos encuentran en Kirchner y San Martín. Sí. No, 9 de la mañana, 31 minutos. Le había pedido unos títulos de fútbol a Juli, Cari, pero decime. No quería dejar de mencionar, y le pasé a Juli una foto que te pido por favor si la podemos compartir en el streaming. Un caso realmente que en lo personal me moviliza y no lo quiero naturalizar porque son situaciones que se van reiterando en distintos puntos de Santa Cruz y está referido a la violencia, porque golpearon en banda o en manada, o pónganle el calificativo que quieran, a un joven de 18 años que totalmente indefenso contra 5 personas terminó internado en el hospital Samic del Calafate.
Y llama la atención, si miramos la foto, en la frente de este joven de 18 años, cómo quedó registrada, cómo quedó prácticamente tatuada la marca de una zapatilla del golpe que le dieron. Estaba totalmente indefenso, tirado en el piso, en la Plaza Pioneros del Calafate, y se cansaron de pegarle. Lo molieron a palo entre cinco personas, jóvenes entre 20 y 25 años de edad. Y uno de esos agresores es un menor de 17 años. Se confirmó que tiene lesiones graves, presenta una fractura de tabique, de tabique nasal, como lo más importante y significativo, y estaba en observación en el hospital Samik de esa ciudad. Ya están hechas la denuncia, se demoró a 5 jóvenes, y algunos otros fueron fugados, se rajaron al llegar la policía. Quería mencionar esto, está en distintos medios, yo lo tomé de Señal Calafate, pero esto no puede suceder ni se puede naturalizar. No es la forma. Acordémonos que así murió Fernando Báez Sosa. Increíble que esto no nos haya servido para nada, porque es habitual. Hace un par de semanas vimos una escena muy similar acá en Río Gallegos, en la calle Alberdi. Vimos exactamente lo mismo. En principio es de cagón, es de cobarde pegarle a alguien que está en el piso, y es de criminal y de asesino pegarle una patada en la cabeza. Increíble que no nos acordemos, y que todas las semanas, indistintamente del lugar. Fue Gallegos hace un par de semanas, fue ahora Calafate ahora. Es tremendo. Nos vamos, Juli. Un título, un título de fútbol. Ganó Racing, ganó River, ganó Central, y son los indiscutidos por el momento de la Liga Profesional de Fútbol. Perdió Independiente en un intenso partido con Talleres, que terminaron a los cachetazos cuando concluyó los 90 minutos. Y me parece que tanto esos 3 equipos que te mencioné como Argentinos Juniors son los que van a animar el torneo. Muy bien. Hablando de Independiente, mirá la cara de Nico. Viven en un country. Nosotros no podemos cargar a nadie. Y la cara del comandante. Y Keylor Navas se fue de Newell's. Ajá. Directamente se había resistido a jugar este fin de semana, le dijeron, ¿sabes qué? Chau. Andá nomás. Y lo vendieron a México. Ajá, miramos. Chicos, sigan con Arriba el día. Se viene Leandro, Rodrigo, Nica, que ya está entrando a los estudios también. Y nosotros nos vamos. Exactamente, volvemos mañana a las 8 de la mañana. Fuerte abrazo para todos. Gracias, chau. Chau.